Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado elevarse, alcanzar los cielos y dejar su marca en la historia. En la antigüedad, en una época en la que todos los hombres hablaban un solo idioma y compartían un mismo objetivo, surgió una ambición colectiva que llevó a la construcción de una estructura monumental, la Torre de Babel. Pero lo que comenzó como un símbolo de unidad y grandeza, pronto se convertiría en una lección de humildad que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Esta es la historia de la Torre de Babel, un relato de soberbia, confusión y dispersión, según Génesis capítulo 11. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a llenar la tierra. En esta época, la humanidad vivía en una extraordinaria unidad. Todos hablaban un solo idioma y compartían las mismas palabras. Esta capacidad de comunicarse sin barreras lingüísticas les permitió desarrollar una sociedad próspera y cohesionada. Pero esta unidad también los condujo a una ambición desmesurada. A medida que la población crecía, los hombres se desplazaron hacia el este y encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar. Aquí decidieron establecerse. Pero su intención no era simplemente construir una ciudad. Querían erigir un monumento que simbolizara su poder y su capacidad de alcanzar grandes cosas. Así, concibieron la idea de construir una torre que tocara el cielo. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, dijeron. Esta declaración es clave. Los hombres no solo querían construir algo monumental, sino que también buscaban asegurar su permanencia y evitar ser dispersados por toda la tierra, lo cual era contrario al mandato que Dios había dado a sus antepasados de multiplicarse y llenar la tierra. La construcción de la torre comenzó con gran entusiasmo. Los hombres de Sinar utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedra y betún en lugar de mezcla. Estos materiales, más avanzados y duraderos que los utilizados en construcciones anteriores, permitieron a los constructores elevar la torre a alturas sin precedentes. Día tras día, la torre se elevaba más y más hacia el cielo, y con ella, el orgullo y la confianza de los hombres en sus propias capacidades. La ciudad alrededor de la torre también crecía, convirtiéndose en un centro de actividad y progreso. La gente acudía en masa para ser parte de este proyecto monumental. Los líderes de la ciudad animaban a todos a contribuir a la construcción, asegurándoles que, al hacerlo, estaban participando en algo que perduraría para siempre. La torre se convirtió en el símbolo de la unidad humana y su capacidad para desafiar los límites. Pero mientras los hombres se concentraban en la construcción, olvidaron algo crucial: su dependencia de Dios. En su búsqueda por alcanzar el cielo por sus propios medios, comenzaron a desafiar implícitamente la autoridad divina. Creyeron que al construir esta torre monumental, podrían hacerse un nombre y establecer su grandeza sin la necesidad de la intervención divina. El trabajo continuaba sin descanso. Los hombres estaban tan inmersos en su proyecto que no percibían el peligro de su soberbia. Creían que podían controlar su destino y evitar la dispersión que tanto temían. Pero lo que no entendían era que, al unirse en este propósito, estaban yendo en contra del plan divino de llenar toda la tierra con la humanidad. Dios, desde los cielos, observaba atentamente lo que los hombres estaban haciendo. Vio la ciudad y la torre que estaban construyendo y entendió sus intenciones. Aunque la unidad de la humanidad les había permitido realizar grandes cosas, esta misma unidad se estaba convirtiendo en una amenaza para el orden divino. Dios dijo: «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios, en su infinita sabiduría, comprendió que la soberbia de los hombres los estaba llevando por un camino peligroso, uno en el que creían que podían actuar independientemente de su voluntad. Para prevenir una mayor rebelión, Dios decidió intervenir de una manera que los hombres no esperaban. No lo haría a través de un castigo físico, sino mediante la confusión. Dios dijo: «Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Esta decisión divina tenía un propósito claro:
detener la construcción de la torre al hacer que los trabajadores no pudieran comunicarse entre sí. La confusión de lenguas sería la herramienta que Dios usaría para dispersar a la humanidad por toda la tierra, cumpliendo así su mandato original. En un momento, todo cambió. Los trabajadores, que hasta entonces habían colaborado perfectamente, comenzaron a hablar diferentes lenguas. La comunicación se rompió, y con ella, la posibilidad de continuar con la construcción. Lo que antes era un bullicio de actividad se convirtió en un caos de incomprensión. Nadie podía entender lo que el otro decía, y la cooperación, que había sido la clave del éxito de la construcción, desapareció. La confusión fue total. Los hombres dejaron de trabajar, ya que sin la capacidad de comunicarse, no podían coordinar sus esfuerzos. La torre, que había sido el símbolo de su unidad y orgullo, quedó inconclusa. El lugar, que una vez había sido un centro de actividad y progreso, se convirtió en un lugar de desconcierto y dispersión. Con la confusión de lenguas, la humanidad se dividió en grupos que ya no podían colaborar entre sí. Estos grupos se esparcieron por toda la tierra, tal como Dios había querido desde el principio. Cada grupo se llevó consigo una nueva lengua, una nueva identidad, y se asentó en diferentes regiones del mundo. Esta dispersión no solo marcó el fin de la construcción de la Torre de Babel, sino también el inicio de las diversas culturas y naciones que hoy conocemos. La torre, que había sido el sueño de grandeza de la humanidad, quedó como un monumento a la soberbia y la desobediencia. La llanura de Sinar, que había sido el centro de la actividad humana, se transformó en un símbolo de lo que ocurre cuando los hombres se alejan del plan de Dios. Babel, como se llamó al lugar, se convirtió en el recordatorio de la confusión y la división que surgieron de la soberbia humana. La dispersión de la humanidad también tuvo un impacto profundo en la forma en que las culturas y las lenguas se desarrollaron. A medida que los diferentes grupos se establecieron en distintas partes del mundo, comenzaron a formar sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida. Así, la diversidad de lenguas que hoy en día conocemos es el resultado directo de la intervención divina en Babel. Pero, aunque la dispersión trajo diversidad, también trajo consigo una lección importante. Los hombres aprendieron que, por muy unidos que estuvieran, no podían desafiar la voluntad de Dios sin enfrentar consecuencias. La confusión de lenguas y la dispersión fueron una muestra del poder de Dios para cumplir su propósito, a pesar de los planes de los hombres. La historia de la Torre de Babel es más que un relato de la antigüedad, es una lección eterna sobre la soberbia y la necesidad de humildad ante Dios. Los hombres, en su deseo de alcanzar el cielo por sus propios medios, olvidaron que su existencia y su poder dependían de Dios. Creyeron que podían desafiar su voluntad, pero la confusión de lenguas y la dispersión les recordaron que el control sobre la creación y el destino de la humanidad pertenece únicamente a Dios. Babel, que significa confusión, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando la humanidad busca exaltarse a sí misma por encima de Dios. La unidad que una vez les dio fuerza se desmoronó en el momento en que intentaron utilizarla para glorificarse en lugar de seguir el plan divino. La historia de Babel nos muestra que cualquier intento de alcanzar la grandeza sin reconocer nuestra dependencia de Dios está destinado al fracaso. Sin embargo, la historia también tiene un lado positivo. A través de la dispersión, Dios logró lo que había planeado desde el principio, que la humanidad se multiplicara y llenara toda la tierra. Aunque los hombres no lo comprendieron en su momento, la confusión de lenguas fue un medio para llevar a cabo el plan divino. De la división surgió la diversidad, y con ella, la riqueza cultural que hoy conocemos. Babel nos enseña que debemos mantener la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando nos sentimos poderosos y capaces de grandes cosas. Es un recordatorio de que nuestras acciones deben estar alineadas con los propósitos divinos y que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios. La historia de la Torre de Babel sigue siendo relevante en nuestra vida actual. Nos recuerda que, aunque el mundo esté dividido en lenguas, culturas y naciones, todos compartimos una humanidad común que debe reconocer la soberanía de Dios. La lección de Babel es clara. La verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación de uno mismo, sino en la sumisión y obediencia a la voluntad divina. Hoy, más que nunca,
es importante reflexionar sobre esta historia y aplicarla a nuestras vidas. En un mundo donde la comunicación y la unidad parecen estar en constante desafío, recordemos que nuestra fortaleza como humanidad depende de nuestra relación con Dios y de nuestra disposición para seguir sus mandatos. Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas historias bíblicas. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo. Hasta la próxima.